Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, le damos gracias a nuestro amigo de internet. Dios te bendiga. A los que están aquí, vamos a seguir estudiando de cómo escuchar la voz de Dios. La vez anterior hablamos sobre este tema. Tocamos la parte 2 y un verso que a mí me llamó la atención. Algo que dijo Jesús. Dijo, mira, son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Indicando Jesús que nosotros podemos ser como esas ovejas, que las ovejas reconocen la voz de Dios. Y la idea es inmediatamente nosotros usar la palabra de Dios para calibrarnos con lo que Dios quiere. Dios quiere que escuchemos su voz. Igual que el pastor quiere que todas las ovejas escuchen su voz, Dios quiere que escuchemos su voz. Pero lo que yo he encontrado es que en el día a día no es normal. Tú utilizas mucho, inteligencia, instinto para hacer las cosas, pero Dios quiere que le añade en un momento dado que pidas sabiduría por si acaso Él tiene instrucciones especiales para lo que tú haces. Entonces, parece que lo repetí. Esto era del versículo. Yo les mencionaba de que yo de pequeño, hasta los 9 años, estuve en Galicia, España, y era en las afueras de la ciudad, se llama Pontevedra, y teníamos ovejas como esa. Y mi primo y yo, Fernando, era un año, yo tenía 8, él tenía como 9, jugábamos con un corderito de estos, pero era como si fuera el perro, por algún motivo. Entonces, al ver esa foto me acordó esa situación, ¿no? Son mansos, pero necesitan guía, se pierden. Teníamos que buscarlo por el monte, porque era monte campo. ¿Dónde se fue? Literalmente necesita alguien que te guíe. Pero Jesús nos dice, mira, aunque sean como ovejas, que deben reconocer la voz de su pastor. Y el versículo exacto es Juan 10:27. Esta traducción en lenguaje actual que dice, mis seguidores me conocen. Es una traducción de la Biblia en español moderno, fácil de entender. Otra traducción diferente a esta, pero que en este momento yo lo estaba usando, y me decían, mis seguidores me conocen. Yo también los conozco a ellos, son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y Él las conoce a ellas. Así que la intención de Dios es esa. Y les digo, el tra vendrá y los ayudará. Ese es Jesús hablando. Y el tra les enseñará todas las cosas. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Vamos a ver. El Espíritu Santo, ganadora. Así que Jesús les dijo, mira, vimos lo de las ovejas. Ahora Jesús dice, hey, la intención mía, que yo me tengo que ir de este mundo. No se preocupen, yo me voy. ¿Por qué? Porque le va a venir un Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Ya eso aplica para nosotros. Esto no es en el Antiguo Testamento, esto es en el Nuevo Testamento. Esto es la vida de hoy, en el 2019. Y el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. Pero la más grande cosa que yo no me daba cuenta hace años atrás es que dijo, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. O sea, que cuando momento de mi vida yo no sé qué hacer. Ok, cálmate. Jesús te dijo que te va a enseñar todas las cosas. Así que busca a Dios hasta que venga dirección. El detalle es que Dios no te dice el tiempo. Uno a veces me da curiosidad porque Jesús tuvo 3 años con los discípulos y vieron milagros, vieron levantar muertos, vieron gente que estaba enferma y se sanaron. ¿Qué más vieron? Ejemplo. Endemoniados, gente que estaba dominada, no pueden controlar, sanados. Liberados. Gente liberada, se fueron los demonios. Hay un montón que pueden venir a la mente, ¿no? Pero son buenos ejemplos de esto. Pero Él les dijo, después que resucitó, ¿sabes qué? Ustedes vieron todo eso y están animados, ¿verdad? Pero esperen en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. El periodo fueron 10 días. De 10 días ellos tuvieron que
no solamente tener el conocimiento de 3 años, estar con Jesús y ver todos esos milagros, sino que tuvieron que esperar a que Dios les diera fuerza, porque dice, y recibiréis dínamos, es la palabra en griego, que significa como el equivalente de fuerza, o sea, como la fuerza nuclear ahora, ¿no? En aquel grupo de fuerza dinamita, de ahí viene dinamita, ¿no? Dínamos, dinamita. Okay. Voy a darle la fuerza, ¿saben para qué? Para levantar muertos. ¿Para qué? Predicar. Para ser testigos míos. Y entonces te dice, el Espíritu Santo te va a dar fuerza para que puedas hablar sinceramente de Jesús. Así que esta promesa no es sencillamente para algunas personas, es para todos que lo reciban. Muchos no sabemos, o yo no sabía cómo recibirlo. Pero parte de lo que vamos a hacer aquí, en un momento dado, vamos a enseñarte, si no lo has recibido, que lo recibas. Si lo recibiste, que te renueves. Porque dice, renovados continuamente en el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu. Pero la idea es que nosotros estamos aquí escuchando la voz de Dios porque le va a enseñar todas las cosas, pero hay otra cosa más, le va a recordar. ¿De qué te va a recordar? Las enseñanzas de Jesús, Y si te las va a recordar, ¿qué quiere decir? que las sabías antes. Que las tuviste que estudiar antes. ¿Dónde está la enseñanza de Jesús al tiempo que se escribió esto? En la vivencia y en la tradición de contarse las cosas unos a otros. Toda escritura es inspirada por Dios. Estaba en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, porque en el tiempo de Jesús lo que había en el Antiguo Testamento era escritura. Así que parte de, si tú quieres que el Espíritu Santo te dirija y que te recuerde, es que tienes que leer la Biblia. Entonces, lo que él dice, no importa que, mira, yo pensé en un momento de mi vida, yo era el más bruto del mundo, yo no me acordaba de las cosas. ¿Qué fue lo que dijiste? Te dice, empieza a leer. En principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1. Empieza a leer. Un versículo al día, un capítulo al día, un libro, lo que, como tu personalidad lo haga. Pero Jesús está diciendo que parte de hablar, lo que es que Él te va a recordar lo que ya te enseñó en el Antiguo Testamento, y luego, después de Jesús, pasaron unos 100 años más o menos. Finalmente en el año 300, los cristianos del año 300 después de Cristo se pusieron de acuerdo. Mira, después de que Jesús murió, hubo también escritura, que le llaman el Nuevo Testamento. En el concilio de Nicea se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, estos son los libros que deben estar incluidos en el Nuevo Testamento. Así que estamos hablando de más o menos del año 400 a el año 2000, estamos 1600 años, donde ha habido un consenso de que, en adición a la palabra que cuando habló Jesús esto, tenían que aprender, que era el Antiguo Testamento, que también ahora tenemos el Nuevo Testamento, porque hubo armonía en los hermanos desde ese entonces hasta ahora. Mira, estos libros son palabras de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque yo me gusta ver películas, yo cada vez me da fuerza para leer un capítulo del Nuevo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento. Eso soy yo. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo doble, del Antiguo 2 y uno del primero. Y cada vez que me descuido, dame fuerza por volver, porque uno se envuelve en las cosas de la vida y no lee. La historia es que el Señor te promete que te va a recordar, pero tú tienes que orar para tú aprenderlo en principio. Y esto es parte de las cosas que Él dijo. Te va a enseñar, pero te va a recordar de las cosas que yo te he enseñado, que están en la Biblia. Hints, o sea, son hints, ¿no? Y yo me lo repito a mí mismo, porque hay periodos en mi vida que yo estuve corriendo como un loco, o sea, sobre todo los que tienen teenagers. 5 de la mañana, yo tenía en Florida hace 20 años. Los 3 estaban en la escuela, entre elemental a intermedia.
Tú lo llevas a la guagua de las 5, el otro a la guagua de las 6, el otro aquí. Y by the way, yo tengo que irme porque el trabajo mío es decir el loader, tengo que ir 1 hora de camino y nos vemos, Julio te queda. Y de momento, o sea, yo oraba en el carro, y Señor, ¿cómo estamos? Oraba en el carro y si no me dormía, y si no veía televisión, y si no iba al karate de los nenes, el baloncesto del otro, oraba algo. Tenía la misma convicción, pero hubo un periodo de tiempo donde yo no leía y donde oraba de Señor, esté aquí. Entonces, Dios usa la convicción para darte salvación, pero usa la disciplina de buscarlo a Él para tener relación. Entonces, esta es la clave, que Dios quiere que el Espíritu Santo dice, si tú haces esto, yo voy a tener una relación que yo te voy a enseñar, te voy a decir, mira, tal cosa. Mira, tu nene o tu nena, háblale así. Yo tengo 3 hijos. El más pequeño mío se llama Andrés. A los otros yo le hablaba como le hablo a ustedes aquí, calmadito. ¿Verdad que es más o menos calmado? Sí, como. Yo le hablaba así al nene pequeño mío y se me echaba a llorar. Los otros dos, la nena y el nene, olvídate, papi, sí, o qué. Me está regañando. Entonces yo, Señor, mira, yo tuve que orar, buscar, Señor, ¿qué hago con este nene? Yo. Y entonces Dios me dijo, hablaré con calma, llévatelo para que haga trabajitos contigo. Porque los otros ya tenían, los otros no tenían problemas. Se criaron ahí solos, digo no solo, pero se criaron fáciles. Para este tuve que orar. Y tuve que Dios darme dirección para qué hacer con él. Y parte de lo que me dio fue un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor para adolescentes, para niños. Y me dio hints de cómo bregar con él. Y gloria a Dios por eso. Y me vino así, busca este libro. Este libro, busqué en internet. Leer, ok. Entonces me lo llevé con él, me lo llevé conmigo a cualquier cosa que hacía. Arreglaba el carro en un momento dado, que no. Y hasta el día de hoy, ahora tiene 30, 28, 29. Está en los 28. 2 nenes. Va para el segundo nene. 27. 27. Entonces, y todavía esa es la memoria que tiene de creciendo de nosotros. Y fue sencillamente, Señor, ¿qué hago? Y me calmaba. Porque llega el momento, entonces, yo estaba corriendo en el diario vivir. Tuve que venir y no. Empecé por las tardes entonces a caminar en el parque y a orar. En un parque, porque tenía que bajar, estaba más corto que lo que estoy ahora. Y entonces oraba, caminando. Y ahí me vino inspiraciones y trataba. Luego, más tarde, pude hacerlo de madrugada porque otro cuento para otro día, pero alguien oró por mí y entonces ahora de madrugada, en calma, yo puedo orar al Señor y me empezó dando dirección. Preguntas. Ok, y entonces para acordarse y alentarse, ¿no? Yo digo, eso me vino el año pasado. Durante una semana me vino estas 3 palabras, be real, pum, un día de madrugada, ahora de madrugada, así que más o menos alrededor de las 3 yo estoy pum, así, y Señor, ¿y qué hay? Y Julio está durmiendo ahí, yo estoy, ahora ya no tengo los nenes, estoy solito, be real, ¿okay? Nada. El otro día, be sharp, no que púlete, ¿okay? Al otro día, be ready to my voice. Se suena chévere. Y al final lo escribí y ahora lo estoy repitiendo en los grupos que estoy dirigiendo, o sea, que estoy ayudando a Mighty Men con la parte técnica y hay que mandar un montón de detalles, ¿no? Cada vez que hacemos la reunión mensual. Y esto es el final que yo le pongo, porque entonces la idea es que como escuchamos, estamos tratando de escuchar su voz, y es que en medio del mundo que vivimos tenemos que ser real, el mundo no va a cambiar. Los problemas que tenemos de mucha gente de la familia, yo digo, que no sabes cómo bregar con ellos, no van a cambiar. Pero tú puedes pulirte en cosas que Dios te inspire, no en todo, pero en algo. Yo me gusta pulirme en cómo enseño la palabra, busco temas, busco material, pero a Julia le gusta pulirse en otras áreas. Por ejemplo, ¿qué te gusta a ti hacer? Me gusta coser, inventar cosas.
ella se pasa, o sea, de las muchas cosas que hace, esta muchacha de esa, que hace múltiples cosas. Pero coser, a mí yo la miro, o sea, de lejos, yo no quiero tocar aquello, me pincha. Clic, 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 que está apuntada, y ella hace 20 inventos. En lo que Dios te dirija, no es lo mismo que me dirija a mí. Púlete. El detalle es diferente a ríndete. Ay, ya estoy muy cansado, ya no puedo más. Ya me harté. Diferente. Aquí le dicen, no, púlete en algo que yo te estoy dirigiendo. Cuando estaba con mis hijos a esa edad, con mis niños pequeños, yo lo que estaba era, Señor, ¿cómo hago con este nene? No lo quiero perder, ¿sabes? Tenía 14 años, o sea, que estaba en escuela superior. Y yo, ¿qué hago? Y Dios usó eso para que él se reconciliara con el Señor. Decidió ir los veranos donde estaban los hermanos que ya estaban en el norte de Florida, y la iglesia de la Asamblea de Dios en Gainesville, en Florida, hacía unos campamentos de verano, donde te daban un training, te daban, mira, 4 semanas y te voy a enseñar a evangelizar, a que seas lleno del Espíritu Santo. Y como sus hermanos estaban en esa área, no, yo quiero ir, vete. Y durante 3 años nosotros les pagamos vete allá. Dios lo transformó. Dios les dio herramientas para salir de, en aquel momento era un lágrima, ¿no? Era como algo triste, ¿no? Entonces, tienes todo. O sea, tienes casa, te pagan la casa, él no se daba cuenta, ¿eh? Te pagan la casa, te pagan esto, no tienes que trabajar. Te digo que busque lo que dice, y entonces tú dices, busca a Dios de alguna manera. Yo estoy a tu lado, pero tú tienes que ser hijo de Dios, no nieto de Dios. Y Dios lo usó. O sea, yo en aquel momento estaba buscando cualquier idea. Cuando él me dijo que le gustaba, porque fue con los hermanos una semana o un día a estar con los hermanos en el sitio universitario, y vio esta iglesia, que ahora se llama Green Church, pero en aquel tiempo era First Assembly of God, de Gainesville, yo dije, vete. Y ya, no hay problema. Dios lo usó y ahora está con el Señor, está en Durham, ya desde el año pasado, dio trabajo, tiene 2 nenes, Dios lo está guiando, ya está. 1 y medio. 1 y medio. Ah, tiene un nene y uno en la barriga, eso es lo que dice. Pero quiere decir, es viciar en la área de la vida que Dios te guía. Está listo, porque entonces va a haber instrucciones específicas para qué hacer. Y esa tiene que, yo me lo repito porque ya me ha ocurrido. Hay veces cuando no te viene nada, tú sigues haciendo la sabiduría que Dios te ha dado o las últimas instrucciones que Dios te ha dado. Para los que tenemos familia, los niños, tienes que seguir amando, aunque te acuerdas de I love you. Entonces yo me iba, cuando a mí me daban ganas de hablamos luego, y yo me iba a dar una vuelta. Señor, ayúdame, ayúdame. Porque entonces yo me di cuenta, criando a los nenes, que yo no era tan calmado como yo pensaba. Entonces, yo pensé que yo era el tipo más calmado del mundo, más nice, hasta que sacaron de quicio. Tostuzo, esa es la palabra. Pero Dios, ahora que lo puedo ver años después, digo, gloria al Señor. Ahora hay otros retos, ahora hay otras cosas. Así que en español, aquí todos saben inglés, pero sé una persona real que trata de mejorar y que está lista a obedecer a su voz. Ese es el mensaje que en este momento yo trato de practicar cada día. Señor, hay algo especial para hoy. Sí, y uno tiene que detenerse por ejemplo, el teléfono cuando estoy ahí trato de no haya notificaciones para el lado. La mente, si uno no tiene la destreza todavía, te va a acordar que tienes que arreglar la nevera y la compra, te falta tal cosa, y tu esposa te dijo tal cosa, y el nene quiere esto. Entonces, la técnica que usé, porque es una técnica del cuerpo para no hacer la voz del Espíritu. Tú tienes dentro de ti la voz del Espíritu de Dios y la voz del instinto natural. El instinto natural para los que les gusta hacer las cosas y hacerlas ya. La mayoría de los hombres, pero hay muchas mujeres también. Te vienen cosas. Entonces yo las apuntaba. La técnica es, tengo una libreta al lado, o una computadora. Ahora yo lo hago en la computadora, antes lo hacía en una libreta.
de todo lo que te venga que no sea buscar a Dios, el periodo que tú tienes de buscar a Dios, lo pones ahí. Así, tengo que buscar eso, la leche, esto. Señor, estoy de nuevo aquí, ayúdame a concentrarme, ¿ok? Porque tú quieres estar tranquilo para escuchar su voz. Jesús dijo, cuando oréis, ¿a dónde tienes que ir? Vete a tu lugar secreto y ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. O sea, y básicamente que en aquel momento no estaba la internet, es decir, vete a un lugar donde no esté la internet, donde no esté el teléfono, donde estés tú y yo, tu mente y yo. Entonces, al tú orarme sinceramente, privadamente, en público, yo te voy a dar lo que tú quieras. El poder. Pero entonces yo ahora mirando hacia atrás, periodos en mi vida siendo cristiano, o sea, yo llevo 44 años de cristiano, ¿verdad? Era 15 años cuando Dios me tocó en la escuela superior. Yo he tenido periodos que yo digo, ¿qué va a hacer? Yo no saqué tiempo para Dios, yo sobreviví. Estoy vivo, Señor. Gracias por hacerme llegar hasta aquí. Así que yo me oro cada vez y digo como Pablo, Señor, gracias por llegar hasta aquí. Me olvido del pasado y me pongo hacia el futuro. El pasado de las áreas que hemos fallado no está decidiendo tu futuro. ¿Por qué? Porque si tú lo buscas de todo corazón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Digo, ¿qué iba a pasar? 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 Oh, Dios. Oh, Dios mío. ¿Qué va a pasar? Me hallaréis. ¿Okay? O sea, es bueno tener eso porque tú coges partes de eso y dices, no. Lo que pasó, pasó. Pero yo estoy aquí en el lugar. Dios te trajo a esta iglesia, a esta comunidad, a este lugar aquí en Carolina del Norte, donde te está dando lo necesario para tus próximos momentos de vida y los de tu familia. Y tú tienes que usar esos momentos porque tú no sabes lo que Dios trae en el futuro. Y Dios lo está usando para a ti o a los tuyos que crezcan. Así que el fin de Dios es bueno. Ok. Gracias, Señor. Ahora vamos a un pequeño resumen de la parte 1, parte 2. No resumen, vamos a presentar lo que dimos y vamos a entrar en la parte 3. ¿Okay? Añadiduras hasta aquí. Muy bien. La parte 1 hablamos de los Reyes Magos, de María, de José, esposo de María, la madre de Jesús, José, esposo de María, la conversión de judío a siervo de Jesús de Pablo, y Ananías, que Dios usó para guiar a Pablo en el proceso de cuando se convirtió. Y básicamente él le tuvo que orar y obedecer lo que Dios le dijo para que ayudara a Pablo. Así que vimos esos ejemplos. Ahora vamos a la parte 2, que también la discutimos, y la voy a pasar en cámara rápida. O sea, parte 2, había alguien en Jerusalén llamado, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Simeón. Sí. Yo quería ponerle que fuera otro nombre, porque en algunos lugares hispanos se puede hacer bromas con el nombre de Simeón. Así, pero sí, el detalle es que lo importante aquí es que obedecía a Dios, lo amaba mucho, y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y entonces le había dicho que no iba a morir sin ver al Mesías. Y el Espíritu Santo le ordenó. O sea, que fue un recordatorio de que Dios te puede dar instrucciones de cosas que hacer. Y en este caso se las dio a Simeón. ¿Hay alguien llamando? Entonces, pasamos y nada. Después de Simeón vino, ¿quién era? Ana. Y Ana estuvo casada, era una mujer muy anciana y se la pasaba noche y día en el templo judío
en Jerusalén. Esto era más o menos el año 34 después de Cristo, ayunando, orando y adorando a Dios. Así que esto es un ejemplo de gente de edad, pero que Dios está usando para dirigirlo. Y cuando ella estaba atenta, cuando terminó de hablar Simeón, y se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban en Jerusalén. O sea que Ana estuvo atenta al momento de Dios, y es una manera de dirección de Dios. O sea, hay momentos que hay gente, tú no sabes qué hacer, pero gente te da la mano, gente te guía por aquí, gente te dice, mira, haz esto, y puede ser que sea el momento apropiado, y tú tienes que saber discernir qué hago. Esa es la historia. Ana decidió, y cuando lo hizo, entonces lo que sucedió fue que se dio cuenta de que estaba orando por el Salvador. Porque él dice, habló del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Y fue como un regalo de Dios a esa persona. O sea que parte de lo que yo veo aquí es instrucciones especiales para gente que quiere servir a Dios. Después de Ana, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, prepárate para cruzar el desierto. ¿Quién era? Para cruzar el desierto. Le dijo, prepárate para cruzar el desierto. Felipe! Felipe en la Biblia, en Hechos capítulo 6, lo presentan como uno de los 6 diáconos, 6 administradores, que cogió la iglesia para que ayudaran a servir a las viudas que necesitaban comida. En aquel tiempo a las viudas se daban comida en los sitios judíos, y los cristianos empezaron a preparar como si fueran unas comidas para darle a esa gente que estaba en necesidad. Y Felipe era uno de ellos. Pero eso fue en el capítulo 6 de Hechos, y aquí estamos en el capítulo 8, y dice que una de las maneras que Dios se manifiesta es a través de ángeles, ¿verdad? Un ángel del Señor en este caso. Y lo que le dijo fue, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur, por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. O sea que él tenía, parece que la práctica, y aquí nos menciona que Dios le dio instrucciones. Obedeció, la habíamos visto la vez anterior, así que voy a ir rápido. Y obedeciendo se dio cuenta que alguien leía el libro de Isaías, y al hacerlo, el Espíritu le dijo, acércate al carruaje y camina junto a él. Entonces, él obedeció en la primera parte, entonces Dios le dio más instrucciones. Parte que va a ocurrir en la vida es que si tú no practicas, cuando te viene una voz de Dios clara para tu vida, si tú no te atreves a hacerla, no vas a ver lo próximo. Entonces uno tiene que venir y ser humilde y precavido o precavida. Señor, ¿qué es lo próximo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo próximo que tú tienes para mí? Y de esa manera, cuando tú dices ¿qué es lo próximo que tú tienes para mí? Lo que sucede entonces es que si Dios te da instrucciones, tú haces el próximo paso también. Y ocurre lo que hemos dicho de Jesús, que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. A veces, y esto es una manera, una forma que pasó con Felipe. Y nada, voy a brincar aquí. Y habíamos quedado la vez pasada, así que ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es la brújula en el diario vivir? Y habíamos dicho que esta brújula yo la escogí porque tiene en español norte, sur, este y oeste. Pero por la apariencia de la brújula, ¿cuál era la sospecha? Eso es un fake. Es un fake, o sea, parece de papel, dice a lo mejor puede ser que tenga el mecanismo adentro, ¿no? Y no lo estamos viendo, pero no parece. Ahora, si yo te enseño esta, ¿qué parece? Esta es una profesional. De hecho, si fueras a explorar en la Amazonas, en un desierto, en la Antártida, esta es la que tú te llevarías en el planeta Tierra, ¿okay? En adición al GPS, hoy en día. Pero en ese momento, esta te da ángulos. ¿En qué ángulo? No solamente estás yendo al norte, sino que te indica el ángulo con respecto al norte al cual tú vas. Y aquí tú miras a donde tú estás dirigiendo y dices, oye, estoy yendo norte a tal lugar, 36 grados norte. Entonces, es un ejemplo de
cuando nosotros ahora en la parte espiritual queremos saber cuáles son los detalles, pues esto es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos estudiando un más o menos. No, lo que está en juego aquí es la vida de nosotros espiritual. El propósito de Dios para tu vida y para la mía. Nosotros queremos saber los detalles y por eso es que estamos haciendo esto, yéndonos a más detalles. ¿Amén? Así que la parte de ahora terminamos con eso y en resumen vimos a Simeón, a Ana, a Felipe el diácono, que era evangelista y además era padre de 7 hijos profetizas. No tienen que ver con el tema, pero me resulta curioso. O sea, siempre yo digo que alguien que tiene hijos, dice, Felipe el diácono era como Felipe el que ayudaba en las mesas, dice la Biblia, ¿verdad? Era uno de los 7 diáconos. Así que él servía las mesas, hacía la administración, pero en adición le dio por estudiar la Biblia y predicaba. Entonces era evangelista, como vimos hace un ratito, que Dios lo llevó a que le predicara al etíope y que después que le predicó el tipo se convirtió y lo bautizó. Pero era padre de 7 hijas y yo digo, para tú tener 7 hijas, profetizas. No es que están imitando, no es que están en el whatever, como está mi hijo, whatever. No, 7 hijas que sirven a Dios. Ok, hay algo que le está haciendo bien él y ella, posiblemente su esposa, ¿no? Así que me resulta curioso porque tú sigues la voz de Dios y quién sabe lo que Dios puede hacer en nuestras familias, ¿no? En este caso, Felipe escuchó la voz de Dios y Dios lo dirigió a él. Así que, ¿dónde estamos ahora? Estábamos hablando de que vamos a tratar de entender en la Biblia una buena brújula, ¿no? Y los detalles, esto que estamos haciendo para entender detalles de cómo Dios se mueve en la vida de los seres humanos, versus esto que suena medio fake, que suena así medio chippy. No, vete a dónde fue, por ahí, vete por ahí. Esto no suena muy... Nosotros estamos tratando de que no, mira, los detalles bíblicos, eso es lo que estamos tratando de entender. Y entonces entramos ahora en lo que falta en esta parte 3, que el verso que me viene es que habló una voz del cielo que dijo, ya he glorificado mi nombre. Ya he glorificado. ¿Alguien se acuerda de dónde viene eso? ¿Quién estaba hablando? Yo tampoco me acordaba. Así que, sí. Pero si es una voz del cielo, me imagino que será de Dios, ¿no? Exactamente, ¿viste? Juan 12, 27, 28. Este es Jesús hablando. Y dice, mi alma está muy entristecida. En otras versiones, muy angustiada. Pero espérate. Jesús, ¿cuántos años tú llevas con este ministerio? 3 años. Ya él lleva 3 años. Había visto los milagros, había visto a la mamá de Dios, había visto levantar muertos, había entrenado a sus discípulos. Discípulos que eran más de 120, apóstoles que eran los que estaban a cargo, eran 12. Y ya estaba ahí. Y él llega a ese momento en su vida, Jesús como hombre, y dice, estoy muy triste. Yo estoy angustiado. Y dice, es como él hablando con Dios Padre, ¿no? Ahora para que tengamos, mira, ¿acaso yo debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Porque él sabía que le iba a venir la cruz y la tortura. ¿Acaso yo debo orar de esa manera? Pero de momento coge fe. Pero esa es precisamente la razón por la que yo vine a este mundo. Así que la práctica de mirarse al espejo o a tu mente y hablarte a ti mismo. David lo hizo, Jesús lo hace, ¿ok? Dice, y entonces dice, Padre, glorifica tu nombre. O en otra parte de Juan dice, Padre, que se haga tu voluntad. Que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Pero que él tuvo batallas. Tú y yo vamos a tener batallas donde tenemos que pedir. Nosotros primero pedir para hacer lo correcto. Aquí él sabía lo que era lo correcto. O sea que es diferente. Él sabía que estaba triste, pero estaba entristecido, pero porque yo voy a sufrir. Sálvame. ¿Qué tal si tú me salvas? No, chico, no, es que yo vine para esto.
Ok, Padre, glorifica tu nombre. ¿Y qué pasó cuando dijo eso? Cuando él dijo, Señor, que básicamente que se haga tu voluntad. Entonces, ¿quién dice ahí? Valentina. Entonces habló una voz del cielo. Yo he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Yo te voy a ayudar otra vez. Yo te he ayudado antes y te voy a ayudar de nuevo. Porque estás a la disposición, aunque no tengas el sentimiento, de obedecer a Dios. A mí me conmovió, porque en este tema de hablar de Dios, Jesús mismo recibió de Dios refuerzo, ánimo. Refuerzo y ánimo. Y no te preocupes. Padre, glorifica tu nombre. Padre, ayúdame. Básicamente, Padre, glorifica tu nombre. Es una palabra bonita. Padre, ayúdame. O sea, que se haga lo que tú quieras. Está bien. Yo lo hice antes y lo voy a volver a hacer. No te preocupes. Porque ya Él decidió que iba a hacerlo a pesar de cómo que se sentía entristecido. Y habló una voz del cielo. Lo curioso que esto es en tiempos de los judíos. Y mira lo que sucede. En el 29 y 30. Al oír, ¿quién? La voz. Algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Y Jesús les dijo, miren, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Pues ya yo sé, o sea, él estaba hablando, pero es como, estás triste y tú estás orando, ¿verdad? Señor, ¿qué va a pasar? Yo lo he glorificado y lo voy a glorificar de nuevo. ¡Bum! Y no lo oyes tú estás aquí orando. Lo oye todo el mundo. Esto es un ángel, esto es un trueno. En aquel tiempo no tenían los speakers de ahora. Ahora habrían dicho, no, esto es un truco de esos de Candy Cámara o algo así, ¿no? Pero en aquel tiempo hubo una voz y Dios dio ánimo. Y yo lo puse para mí porque yo dije, si Dios le tuvo que dar ánimo a Jesús, tú eres real siendo sincero cuando estás triste o cuando estás alegre. Pero reacciona a la voz de Dios con ánimo, ¿no? Él dijo, ok, yo quisiera no tener que hacer esto, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Glorifícate, Señor, glorifícate tú. Dale fuerza, voy a hacerlo. ¿Ven? En mi caso aquí, mira, yo voy a hacer tertulia divina mientras Dios me dirija. No importa. Para mí, estoy rompiendo terreno, Dios sabrá lo que va a hacer en el futuro. ¿Ven? Dios cogió lo que sembró Dan y Desiree y Dios nos pasó la mano. ¿Ven? No sabemos a quién Dios en este territorio que nos ha dado ahora, de Carolina del Norte, de Greensboro, está esperando que esto esté listo para atraer gente. ¿Ves? Entonces, glorifícate, Señor. Y para nosotros, ¿qué nos dice? Lo he glorificado, lo he hecho antes y lo voy a hacer de nuevo, básicamente. Lo he glorificado y lo voy a hacer ahora. Y permitió que la gente lo escuchara. Aleluya. ¿Okay? Interesante. Era un versículo que yo no me acuerdo haberlo leído antes. O sea, tuve que haberlo leído. Pero como tú estás leyendo una versión nueva, es como si estuviera leyendo la Biblia otra vez. La Biblia que yo usé normalmente es la Reina Valera del año 60. Y cuando yo empecé a leer ahora con wow, esto, qué impresionante. Impresionante, no lo había visto, así que me resultó curioso. Jesús necesitó la voz de Dios para tener ánimo y tú la vas a necesitar también. Y a veces tú vas a ser la voz de Dios para personas en tu vida. Estás dispuesto a escuchar de Dios y dar ánimo a alguien alrededor. Criticar es tan fácil, destruir es tan fácil, pero animar con la voz del Espíritu requiere uno estar calmado y estar atento. Señor, debo decirle algo, ¿no? Digo para adelante, mi hermano, lo que sea. Cada cual tiene su estilo. A los hombres diferente a las mujeres, etc. Las mujeres le dicen, no, qué bien te ves, pero te quedó maravilloso. Ya lo tiene. Para los hombres, ¡chacho! Ok, así que con eso, hey, de nuevo la brújula, ¿dónde vamos? ¿Queremos ir con más detalles? Yes, ok. Vamos a intentar, si tenemos 10 minutos más. ¿Estamos bien? ¿Seguimos 10 minutos más? 10 y media es el plan general aquí, así que 10 y media cortamos. Aquí es Pedro ahora. Pedro, queremos tener la brújula y decimos, ¿qué sucede en momentos en que tú no sabes qué hacer? Y Pedro, el apóstol Pedro, que Jesús puso a cargo de la iglesia, en segunda de Pedro dice, oye, ya él era viejo, ya había pasado muchos años con Jesús,
Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Dice, ustedes saben muchas cosas, pero yo voy a seguir. Y es justo que deba seguir recordándoles mientras viva. Tú has tenido gente mayor en tu casa que te repite la misma historia. Y la misma historia. Y tú, sí papi, sí mami, sí madrina. En mi casa es mi madrina. Sí madrina. Cada vez que yo la veía, todos los años, era la historia aquella que sí. Pero aquí él como apóstol, como siervo de Dios, le iba a recordar las cosas cristianas, las cosas de la vida. Y dice, él dice, ya yo me voy a morir. El Señor me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que yo me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que yo me haya ido. Parte de lo que le recordó fue que escribió la carta de segunda de Pedro. ¿Y qué? Las cosas que él quiere que nos acordemos. Pues resulta curioso, ¿eh? Él dice, mira, yo me acuerdo. No estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿De qué está hablando? Oh, porque cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, hubo una voz, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo, muy amado, en quien me da gran gozo. Él estaba viejo, se acordó que en los años que estaba con Jesús, Jesús se lo llevó ¿a dónde en este caso? ¿Dónde ocurrió esta voz que habló de Dios, que vino de Dios directa? Si se acuerdan, esto más o menos. En el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración. Un momento dado que Jesús dice, llamó a Juan. A Pedro, a Juan Y a Santiago. y a Santiago, Jacobo. Entonces los llevó. Vean conmigo. Él tenía más de 120 discípulos, mucha gente que lo seguía. Tenía 12 líderes que los estaba entrenando, pero él desarrolló amigos. Hay un mensaje aquí en adición a esto. No todo el mundo que esté trabajando con ellos pueden ser amigos íntimos. Es la realidad, no te preocupes. Tú mira a aquellos con los que tú puedes hacer amigos y ten amigos dentro de la hermandad de la iglesia. Jesús tenía, los amigos de Jesús, uno de ellos era Pedro, y se lo llevó en ese momento a que subieron al monte. Y Pedro luego, de viejo, se acuerda de eso. Mira, yo escuché la voz de Dios. Porque en aquel momento dice, se llenó todo aquello y una voz del cielo le dijo, este es mi Hijo en quien tengo gran gozo. Y aquí están los versos del Nuevo Testamento, donde está eso. No vamos a entrar en este momento en ellos. Y él dice, mira, nosotros oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Y debido a esa experiencia, aún confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Él dice, yo tuve esta experiencia, pero debido a que tuve esa experiencia, yo confío más ahora en la palabra del Antiguo Testamento. Los profetas se refieren al Antiguo Testamento. Dios habló primeramente por los profetas y ahora nos habla por su divino Hijo. O sea, los profetas se refieren al Antiguo Testamento. Pedro también estuvo en el Getsemaní con Jesús. Jesús estuvo en el Getsemaní. De hecho, los amigos, ¿verdad? Los amigos. En los momentos fue tan grande, tan maravilloso la experiencia que ocurrió, que Pedro dijo en el monte, oye hermano, vamos a hacer una tienda de campaña y nos quedamos aquí, bien high, estoy diciendo así, tratando de hacer high en el espíritu, ¿no? Mano, eso está nítido, wow,